la que tú ganaste, uno de los pues, pocos gobernadores que le quedan al PAN, el gobernador Curi en Querétaro, tenía que salir a difundir un mensaje porque pues la violencia ya no respeta ni a la ciudad ni al centro de la ciudad de Querétaro. Uno de los pocos gobernadores ¿qué es? Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, son tres, ¿no? Guanajuato. Y Guanajuato, son cuatro. Y Aguascalientes, ¿no? Sí, lo mismo. Queda ese registro. ¿Qué le dices a Mauricio Curi? Bueno, primero que tiene absolutamente todo nuestro respaldo, absolutamente todo nuestro respaldo. Me queda absolutamente claro una cosa. Acción Nacional va a defender a sus gobernadoras y a su gobernador con todas nuestras fuerzas. No vamos a permitir que sean objeto ni de comparativos tendenciosos en mañaneras, ni de ataques electoreros con base en tragedias. Aquí lo único que nosotros exigimos al gobierno es que entienda que en este país hay facultades, hay competencias. Para tu auditorio, hay cosas que le tocan al gobierno de México y hay cosas que le tocan al gobierno de los estados. La inseguridad, el crimen organizado es una tarea que le toca al gobierno de México, de la Federación. Y a ese gobierno le decimos, miren, estamos dispuestos a despolitizar por completo, por lo menos el PAN, el tema de la inseguridad. O sea, la gente merece vivir en paz. La gente merece que no la despierte una balacera a 100 metros de su casa. La gente se lo merece, que nos pongamos de acuerdo. Por eso vamos a ofrecer un diálogo. Pero también lo decimos con claridad. No le echen a los gobernadores la bolita de una facultad y de una tarea que le toca al gobierno de México. ¿Cómo ves, mi querido Ricardo Sevilla, las declaraciones del nuevo presidente del PAN, que van de la mano también de personajes como Mario Di Constanzo, que retuiteando una nota de Milenio sobre este ataque al restaurante Los Cantaritos en Querétaro, dice, ojalá que en la Embajada de Estados Unidos en México, fíjate nada más, ojalá que en la Embajada de Estados Unidos en México se den cuenta que esto sí es terrorismo y arroba a Donald Trump. A mí me parece una absoluta imbecilidad de parte de Jorge Romero. Ahora, el personaje que ya estaba cantado, además, que iba a ser el próximo dirigente de ese partido político, completamente desacreditado. Él dice en 3 ocasiones a Ciro Gómez Leiva, absolutamente, bueno, absolutamente se equivoca. Este personaje, fíjate nada más, dice, tiene todo nuestro respaldo, Mauricio Curi, este personaje que ha permitido el huachicoleo, hay que decirlo así. Nosotros hemos presentado reportajes que han documentado fielmente y terroríficamente estos hechos que están ocurriendo tanto en Guanajuato como en Querétaro. Son entidades vecinas y ahí gobierna el PAN. Nadie está diciendo otra cosa, ni nadie está tratando de sacar raja política. Este personaje dice, nosotros no queremos politizar. Señor, pues la administración la encabezan ustedes, el gobierno lo encabezan ustedes, pero fíjate nada más, qué a gusto, qué dejadez y qué desidia. Eso no nos toca a nosotros, le toca a la federación. Entonces, así vamos a participar como sociedad. ¿Usted cree que eso le va a importar a los queretanos y a las queretanas? Es que ahí enfrente hubo una masacre. Asesinaron a 10 personas, hirieron a 13 personas, 2 de ellas están debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Pero qué cree? Nosotros podríamos participar, pero eso no nos toca, eso le toca a la federación. Es una burrada execrable, y bueno, pues este personaje es el próximo, no, ya ha sido elegido de manera arbitraria como personaje dirigente, como dirigente de Acción Nacional. A nadie le sorprende esto. Dos personajes se habían presentado ahí, se disputaban el control de ese partido viejo, cansado, conservador. Por un lado estaba este señor Adriana Dávila, política tlaxcalteca, tiene una amplia militancia, y ella llegó diciendo que iba a limpiar, que iba a renovar totalmente ese partido político, pero ahí en las cúpulas de Marquito Cortés estaba el Delfín, Jorge Romero,
por decirlo suavemente, controvertido político, señalado como líder del cártel inmobiliario y cabeza del grupo panista que controla la alcaldía Benito Juárez, que es la cuna del cártel inmobiliario. Ahí este personaje ha sido impuesto, Jorge Romero, se le relaciona con la dirigencia de Marco Cortés. Termina Marco Cortés, Vicente, porque ese es el análisis de fondo, con una aceptación en los suelos y perdió todo. Ahorita que escuchábamos este audio, Ciro Gómez Leiva no sabe cuántos estados gobierna Acción Nacional, los perdió todos Marco Cortés, porque durante los 6 años que ese sujeto dirigió al partido de la derecha, su votación cayó al 18% en el Senado, en la Cámara de Diputados. Los diputados cayeron al 10%. Ellos se jactan de ser la segunda fuerza política más importante de este país. Están desdibujados completamente. Marco Cortés dejó un PAN en ruinas, los gobiernos estatales. Fíjate, cuando llega Marco Cortés, había 12 entidades federales gobernadas por ese partido político. En este 2024, Ciro Gómez Leiva tiene que sacar el abaco y decir, ¿cuántos son? Bueno, son 5 estados. 5 estados de 12 que gobernaban, lo pierde todo y no le importa a la dirigencia de ese partido político y dicen, va otro del mismo equipo de Marco Cortés, que es Jorge Romero. Hay una estrecha amistad entre Marco y Jorge Romero y Taboada y Mauricio Tabe y toda esta gente, pero ellos van a dejar ese partido político como ahora está el PRI, un partido político prácticamente ridiculizado, un partido político prácticamente anulado. Esos personajes que otrora fueron la segunda e incluso la tercera fuerza política de este país, ya están completamente fuera de sí, son sujetos que están vinculados a los cárteles inmobiliarios, a los cárteles de los medios de comunicación. ¿Por qué? No es gratuito que Jorge Romero haya participado una y otra vez, porque estaba haciendo campaña, no sabíamos por qué, pero ya ahora lo sabemos, porque quería quedarse al frente de ese partido y le estaba haciéndolo en los medios de comunicación, especialmente en Latinos. Lo vimos una y otra vez ahí siendo consentido por Carlos Loret de Mola, un desgaste absoluto. Yo no sé cómo le van a hacer para recuperar la credibilidad que en algún momento ciertas personas le tuvieron. Nunca hubo una completa credibilidad, pero sí había entusiastas de ese partido político de derecha, pero Jorge Romero definitivamente le va a hacer daño, mucho tanto que lo va a enterrar. Si Alito Moreno es el enterrador del PRI, Jorge Romero será el enterrador de Acción Nacional. No hay manera de respaldar a ojos cerrados ni al gobierno de Guanajuato, que dicen que está haciendo las cosas muy bien, ahí va más o menos, pero yo creo que no, ese es mi punto de vista. Habrá quien diga que sí, ya estoy viendo ahí incluso a algunos personajes que se dicen de la 4T, tratando de coquetear ahí con la gobernadora panista, pero están haciendo las cosas muy mal. Ahí están los resultados, ahí en Querétaro una y otra vez vemos estos atentados. Ellos dicen que no, pero que le pregunten a la gente en Huimilpan, que le pregunten a la gente en el Marqués, que le pregunten a la gente en Corregidora, que le pregunten a la gente en esos municipios y te va a dar la temperatura de lo que está sucediendo realmente en ese México profundo del que no habla Salvador García Soto, del que no habla Héctor Aguilar Camín y todos estos personajes que están tratando de evadir la realidad, y la realidad es muy dura, es muy triste, y desafortunadamente en esa realidad los personajes principales y siniestros son los personajes de la derecha y concretamente los personajes de Acción Nacional. Imagínate cómo están en Acción Nacional, mi querido Ricardo Sevilla. A ver si lo entendí bien. Le están echando la culpa a la 4T, a Morena, que en las internas del PAN